Mis hermanos, vamos a orar nuevamente para ponernos en las manos del Señor y que Él nos dirija por medio de su palabra. Oh bendito Dios, aquí estamos, Señor, porque queremos seguir aprendiendo de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido que nos hables al corazón a cada uno de nosotros en lo particular, como tú quieras hacerlo, Señor. Ayúdanos a comprender el mensaje que nos quieres dar el día de hoy. Y que nos sirva, Señor, para seguir adelante. Y sobre todo, si tenemos una mala actitud en nuestro cristianismo, que la podamos corregir, Señor. Porque tu palabra es verdad y tu palabra es esa lumbrera a nuestro camino que nos muestra si vamos por un mal camino para que retomemos el correcto. Y el correcto es el que tú nos dejaste en tu palabra. Así que, mi Dios, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra y que salgamos de esta reunión como iglesia local, bendecidos y edificados con tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Pues mis hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo de la epístola a los Hebreos, donde el Señor nos ha estado hablando de la obra de Cristo como hombre. Sin embargo, el día de hoy, el Señor nos quiere hablar en relación a las actitudes que hay en nuestro corazón cuando escuchamos su voz o cuando somos expuestos a su palabra. Así que vayamos primeramente a nuestro texto base, a la epístola a los Hebreos, capítulo 3, y le daremos lectura a los versos 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 19 nos dicen lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. El título que le hemos dado a esta enseñanza es, si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? Si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? Hoy en día, mis hermanos, nos encontramos en una generación que está rodeada de mucha tecnología e información digital. Porque si pasa algo al otro lado del mundo, como un acto terrorista, alguna situación de hambre, de injusticia o algún fenómeno natural, como lo son los terremotos o una inundación, con el solo hecho que exista un teléfono móvil,
Es más que suficiente para que esa noticia se pueda subir a las redes sociales y todo el mundo pueda tener acceso a esa información, incluso aunque estemos a miles de kilómetros de donde sucedió ese evento. Sin embargo, si nos ponemos a analizar cómo viajaban las noticias en una generación atrás, nos daremos cuenta que las noticias viajaban de una forma muy, pero muy limitada. De hecho, hace poco miré una película que se llama Noticias del Mundo, donde el actor principal viajaba de pueblo en pueblo llevando un periódico, y si la gente quería saber de las últimas noticias, tenía que reunirse en un lugar como este para escuchar qué es lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. Pero hoy en día, mis hermanos, ni siquiera tenemos que salir de casa, porque nuestros teléfonos tienen acceso a un sinfín de información mundial y lo tenemos de una forma casi instantánea. Porque la realidad es que todo lo encontramos ya en las redes sociales. Y de hecho los periódicos poco a poco están empezando a desaparecer porque también están mutando al área digital, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, si lo aplicamos al área espiritual, pasa exactamente lo mismo. Porque en las redes sociales también encontramos un sinfín de enseñanzas que ciertamente algunas nos pueden estar edificando porque vienen de pastores de sana enseñanza o sana doctrina. Pero hay otras que ni siquiera las podemos escuchar 5 minutos por la infinidad de tonterías que dicen, porque todo lo sacan del contexto. De hecho, un día escuché una enseñanza de un predicador de la prosperidad y es increíble lo que ellos están enseñando. Porque la realidad es que lo único que ellos buscan es sacarle el dinero a sus congregantes, en lugar de estar edificándolos espiritualmente. De hecho, este predicador estaba enseñando que el hombre fue castigado por Dios en Edén por robarle el diezmo a Dios. Y según su enseñanza, él dice que el diezmo era el fruto prohibido que Adán y Eva comieron o tomaron en Edén, lo cual es totalmente falso y también sacado del contexto. Pero el punto es, mis hermanos, que hoy en día tenemos acceso a muchísima información en las redes sociales, tanto de muy buenas enseñanzas como de muy malas enseñanzas, porque ciertamente hay buenos pastores, pero también hay unos que dudamos si son pastores. Pero por otro lado, mis hermanos, he observado que hay muchos buenos hermanos que han dejado de congregarse, pensando que por el solo hecho de estar mirando un video de la sana doctrina o escuchándolo en las redes sociales es más que suficiente para cumplir con los deberes cristianos que el Señor nos dejó en su palabra. Cuando el Señor nos da instrucciones en su palabra de someternos a un pastor con la finalidad de que nos instruya y vele por nosotros. Lo cual definitivamente las redes sociales no pueden hacer. Ahora, mis hermanos, no es que yo lo esté comentando por el solo hecho de ser pastor en esta iglesia local, sino porque Dios lo enseña en su palabra, como lo vamos a ver en el capítulo 13 de Hebreos. Pero véanlo en su Biblia. Vayan a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice aquí la palabra de Dios, obedeced, ¿a quién dice? A vuestros pastores. ¿Y qué más dice?
y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría. Está hablando la iglesia, para que lo hagan con alegría y no quejándose, puesto que esto no es de provecho. Por lo cual, mis hermanos, tener un pastor que vele por nuestra alma va a demandar de nosotros, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, en primer lugar, obediencia. Es decir, escuchar y poner atención para obedecer una instrucción. Pero en segundo lugar, sujetarse, es decir, reconocer que el pastor es una autoridad puesta por Dios para que nosotros podamos ceder a la instrucción que nos está dando. Pero obviamente tiene que ser de la palabra de Dios. Pero también aquí es importante hacer una aclaración. Porque un pastor no debe enseñorearse de las ovejas, porque el pastor solamente es un siervo del dueño de las ovejas, es decir, de Cristo, al que también un día, como lo dice la palabra de Dios, le va a dar cuenta de cada una de las ovejas que el Señor puso a su resguardo. Por eso en la segunda parte del texto dice, porque ellos, es decir, los pastores, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Por lo cual la gran responsabilidad de un pastor es estar al pendiente de las ovejas, porque para empezar no son de él. Y esto es algo que los pastores tenemos que tener bien en claro, o tenemos que tener bien en claro, porque ustedes, las ovejas, son del Señor. Y la mejor forma que un pastor tiene para cuidar por las ovejas es enseñándoles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es la máxima autoridad que tenemos para dirigir nuestra vida. Pero si las ovejas no se congregan, ¿cómo las vamos a pastorear? Eso es imposible. Porque el pastoreo que encontramos en la palabra de Dios siempre ha sido presencial y nunca digital. Por ese motivo, hay que venir a las reuniones de la iglesia de forma presencial, como lo están haciendo ustedes este día y en este momento. Sin embargo, mis hermanos, cuando nos reunimos presencialmente para estudiar la palabra de Dios y ser instruidas por ella, también encontramos otro problema. Y esto es que muchos de los congregantes que pertenecen a una iglesia local llegan tarde y en ocasiones sin Biblia. Cuando el motivo de la reunión es que juntos estudiemos la palabra de Dios para que seamos edificados espiritualmente con la misma palabra de Dios. Por eso lo reitero, es importante venir presencialmente a los servicios de la iglesia puntuales y con la palabra. Para que de esa forma juntos estudiemos las Escrituras, porque son las que nos van a ayudar a llevar un buen cristianismo de acuerdo a lo que el Señor nos está instruyendo en su palabra. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado de estar llevando un cristianismo solamente religioso. Es decir, me presento los domingos a la iglesia, aunque tarde y sin Biblia, o me quedo en casa mirando videos de sana doctrina, sin que me pastoreen. Todo esto, mis hermanos, nos habla de una mala actitud en el corazón del creyente o del cristiano. Y por lo tanto, no debemos ser ese tipo de cristianos. Porque el Señor no murió en una cruz para llamar a una iglesia con la finalidad de que viva una vida religiosa, sino para que seamos una iglesia que esté comprometida con la verdad, y su palabra es la verdad. Así que cuidemos
de no ser una iglesia que se reúne con una mala actitud en nuestro corazón. Sobre todo, mis hermanos, cuando seamos expuestos a su palabra. Porque otra cosa que también debemos tener cuidado es de no ser una iglesia que escucha la voz de Dios por medio de su palabra y actúa y vive como si no la escuchara. Por eso el título de la enseñanza: si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? Si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? Ahora, antes de contestar esta pregunta, veamos lo que el Señor nos quiere hablar en su palabra por medio del ejemplo del pueblo de Israel. Nos dice el Señor en el verso 7 del texto base: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ahora, si observan, el texto inicia diciendo por lo cual. Otra versión dice por eso, y es obvio que está haciendo referencia a lo antes expuesto, es decir, que Jesús es el que nos hace ser participantes del llamamiento celestial, el cual viene del cielo para que vayamos al cielo. Jesús es apóstol porque fue enviado por Dios para traer el mensaje del evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación para el hombre. Jesús es nuestro sumo sacerdote porque nos sigue ministrando desde el cielo ante el Padre, y Jesús también es superior a Moisés porque Jesús es el arquitecto y dueño de la casa de Dios, la cual somos nosotros. Este es el contexto del que nos está hablando el Señor en su palabra. Y después introduce al Espíritu Santo cuando dice, como dice el Espíritu Santo. Ahora todos sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el cual actualmente sigue operando en la vida de cada uno de nosotros, los cristianos, porque Él opera como un ayudador. Pero también es el que inspiró a los hombres para que por medio de sus escritos puedan hablarnos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es claro que toda la palabra de Dios que tenemos en la Escritura, en la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ese es el punto que Dios, por medio del escritor a los hebreos, les está diciendo a los hebreos. Porque el Espíritu Santo es el que inspira la palabra para darnos el mensaje de Dios, y obviamente primeramente ¿a quién se los dio? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos vivían bajo el pacto de las obras. Pero una vez que Jesús nace, crece, enseña acerca del reino, muere en una cruz y el Padre lo resucita de los muertos, ahora nos habla a nosotros, su iglesia, los que vivimos bajo el pacto de la gracia, porque por gracia somos salvos. Sin embargo, uno de los principales motivos por el cual se nos otorgó la palabra de Dios es para que le conozcamos. Por eso hay que leer la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios si no leemos su palabra donde Él se revela? Y en este sentido espero que todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo al menos una vez hayamos leído toda la Biblia. Y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan para que conozcan cómo ha operado nuestro Dios a través del tiempo. Porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo mismo lo será haciendo en el futuro y en la eternidad, porque Él no cambia. Pero necesitamos conocerlo. Y para conocerlo, pues hay que leer su palabra. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, también
nos da dirección, nos exhorta, nos amonesta, nos da ánimo, nos da también esperanza y todo aquello que necesitamos para seguir adelante en la carrera de la fe, es decir, en el Evangelio. Sin embargo, en el texto base, una vez que el Señor nos presenta al Espíritu Santo, nos va a hacer la segunda de las 5 exhortaciones que nos hace a través de toda esta epístola a los hebreos en relación a su palabra. Porque ya vimos la primera en el capítulo 2, cuando se nos habla de no descuidar la palabra que hemos oído. Y ahora nos va a exhortar a no endurecer nuestro corazón hacia su palabra, porque su palabra es inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto es Dios hablándonos a nuestra vida. Por eso es que el Señor nos va a hablar de lo que hizo el pueblo de Israel en el pasado, para que nosotros como su iglesia no vayamos a hacer lo mismo. Sin embargo, recordemos que la audiencia primaria a la que se les hizo esta epístola fue a los cristianos del primer siglo, es decir, judíos que se estaban convirtiendo a Cristo, donde les está diciendo que tengan cuidado de no tener una mala actitud como sus antepasados. Pero de igual forma para que ellos no vayan a hacer lo mismo. Por eso es que el escritor cita el Salmo 95, versos 7 al 11. Sin embargo, mis hermanos, Dios también pudo haberle citado la escritura de Números 14, porque también ahí nos habla de la mala actitud del pueblo de Dios hacia Dios. Porque fue cuando recibieron el informe de los 12 espías, donde les dice en Números capítulo 13, ellos terminan diciendo, vimos gigante y cosas grandísimas, éramos como langostas. Y una vez que recibieron esa noticia, ellos se empezaron a rebelar contra Dios y empezaron a planear regresar a Egipto. Sin embargo, Josué y Caleb le dicen al pueblo en Números capítulo 14, versos 8 al 10. Se los vamos a poner en la pantalla. Números 14, versos 8 al 10 nos dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Definitivamente, mis hermanos, si Dios no se hubiera manifestado, Josué, Caleb, Moisés y Aarón hasta allí hubieran llegado. Por la incredulidad y la mala actitud del pueblo. Entonces es claro que Dios pudo hablar de esta mala actitud del pueblo a través del capítulo 14 de Número. Sin embargo, Dios decidió hablar de esa mala actitud por medio del Salmo 95, el cual hace referencia a Éxodo 17, donde el pueblo de Israel se quejó contra Israel por falta de agua. De hecho, este es el contexto de los versos 7 al 9 de nuestro texto base, donde nos dice Hebreos 3, 7 al 9, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahora, para entender estos versos, vale la pena leer primeramente la referencia de Éxodo 17 y después la del Salmo 95, que es del que nos está hablando el texto base en los versos del 7 al 9. Así que vayan en sus Biblias al capítulo 17 de Éxodo
Y leamos a partir del verso 1. Ahora, si alguien no trae Biblia, pues ahí tenemos Biblias en el estante que tenemos allí, donde está la caja de las ofrendas. Ahí tenemos Biblias, porque es importante que todos veamos esta escritura. Éxodo 17, verso 1. Éxodo 17, verso 1 nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué nos dice que hizo el pueblo en el verso 2? Y altercó el pueblo con Moisés. Ahora, aquí la palabra altercó tiene el sentido bíblico de iniciar un procedimiento legal o presentar una demanda contra alguien, lo cual indica que todo el pueblo se fue contra Moisés como si él fuera el culpable porque no tenían agua. Ahora, ciertamente sí lo era, pero ¿por qué? Porque él estaba siendo obediente a Dios. Lo cual muchas veces también pasa en nuestros días, porque vivimos rodeados de hombres y mujeres que lo único que les importa son sus intereses, incluso aún dentro de la iglesia. No, pues es que aquí no tiene un grupo de alabanza para que me ministre. Es que aquí no hay un grupo de jóvenes para que mis hijos se relacionen. Es que aquí no hay conferencias para matrimonios y tengo muchos problemas con mi esposa. Es que aquí no me motivan, me siento apagado. Hombres y mujeres centrados únicamente en sus intereses y no en los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora el pueblo de Israel así estaba, mis hermanos. Porque como no tenía agua, miren lo que continúa diciendo en el verso 2. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Obviamente Moisés, como representante de Dios, les hace dos preguntas. Y la primera es, ¿por qué están altercando conmigo? Es como si les estuviera diciendo, ¿por qué están peleando conmigo? Si yo solo estoy haciendo la voluntad de Dios, y de hecho por eso es que estoy aquí. Y la segunda pregunta es, ¿por qué tentáis a Jehová? Otra versión dice, ¿por qué quieren poner a prueba a Dios? Es como si les dijera, ¿no han visto todas las maravillas que Dios ya hizo en Egipto a través de las plagas? ¿Y ahora se quejan por falta de agua? Si tienen sed, pídansela a Dios. ¿O acaso creen que no tiene poder para darles agua después de haber visto todo eso que ella hizo? Sin embargo, veamos qué hizo el pueblo. Sigamos leyendo, verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esto nos enseña que el pueblo se fue contra Moisés como si Moisés los hubiera obligado a salir de Egipto, cuando es obvio que fue una decisión voluntaria. Porque Dios, mis hermanos, siempre ha respetado nuestro libre albedrío para que el hombre tome la decisión, pero después que el Señor le muestra un mejor camino. Te muestra un mejor camino, pero te deja que tú tomes la decisión. Y de hecho, pues es lo mismo que pasó con nosotros, ¿verdad? Porque nos mostró el camino que teníamos, el camino al castigo eterno, el camino a la condenación. Pero, ¿qué decidimos hacer? Seguirle. ¿Por qué? Porque en Él tenemos esperanza, vamos a tener vida eterna, porque a final de cuentas es el camino que Él nos enseña en su palabra. Por eso es que todos igualmente tomamos una decisión voluntaria para venir a reunirnos como iglesia, porque también queremos ser obedientes a Dios.
Aunque a veces, mis hermanos, la realidad es que nos cuesta trabajo, sobre todo si tuvimos una semana muy pesada o traemos muchos pendientes que necesitamos hacer. Pero tomamos la decisión voluntaria de venir y congregarnos. O alguien nos trajo con una pistola. Si alguien lo hizo, díganme, pues para acusarlo con las autoridades. Pero es una decisión voluntaria. Sin embargo, mis hermanos, cuando hay una mala actitud en nuestro corazón, todo lo vemos en contra y por lo tanto, pues vamos a buscar culpables, como estaba pasando con el pueblo de Israel. Por eso se fueron contra Moisés. Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Le siguió el juego? ¿Se puso a pelear con el pueblo? Definitivamente no. Lo que hizo Moisés mejor fue con el único que sabía las respuestas. Por eso dice en el verso 4, sigamos leyendo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Moisés como hombre ciertamente tenía miedo, sobre todo porque la Escritura nos enseña que los que salieron de Egipto eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces imagínate como 1,000,000 de personas sobre de él. Dice, no, pues me van a matar, ¿verdad? Tenía miedo. Sin embargo, mis hermanos, Moisés tenía el mejor apoyo y este apoyo era el de Dios mismo. Por eso le responde el Señor en el verso 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masash y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está o no está? ¿Verdad? Definitivamente, mis hermanos, si hay algo que Dios nunca va a tolerar en la vida del hombre es su incredulidad. Porque la incredulidad es la que nos hace dudar de la presencia de Dios en nuestra vida. Y luego vienen preguntas como, ¿seré salvo? ¿Esta será realmente la obra de Dios? ¿Debo apoyar a su obra con su tiempo y con mi dinero? Dudas, dudas y más dudas. Eso hace la incredulidad. Y por lo tanto, va a ser que seamos desconfiados. Para que también digamos, ¿está pues entre nosotros Jehová o no? Como lo hizo el pueblo de Israel. La incredulidad, la duda te hace pensar si realmente está Dios contigo, ¿verdad? Si estás pasando por una decisión difícil y dices, ¿estás conmigo o no está? El Señor siempre está ahí. Pero obviamente el Señor también nos está probando. Quiere saber qué hay en nuestro corazón. Como pasó con el pueblo de Israel, por eso que lo metió en el desierto para saber qué había en su corazón. Y obviamente había mucha idolatría y la quería sacar de sus corazones. Entonces, este es el contexto del que nos habla el capítulo 17 de Éxodo. Veamos ahora la referencia del Salmo 95. Vayan allí en su Biblia al Salmo 95, versos 6 al 11. Salmo 95, versos 6 al 11 nos dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo.
Si observan, es el mismo contexto de Éxodo que ya leímos, donde es obvio que Dios quiere hacer reflexionar a los cristianos judíos del primer siglo para que ellos no fueran a cometer el mismo error que cometieron sus antepasados, es decir, tener una mala actitud hacia Dios y hacia su obra, y por lo tanto no conocer sus caminos. Como desafortunadamente, mis hermanos, también pasa en nuestros días, aún dentro del Evangelio, porque hay hermanos que siempre están dudando, dudas y dudas, la que siempre nos van a llevar por un camino de incredulidad, como estaba pasando con los israelitas. Por eso es importante que siempre sea la palabra de Dios la que nos dé el consejo, como Moisés lo hizo cuando recibió esa acusación de más de 1 millón de judíos, porque le estaban echando la culpa de todo. Ahora, lo mismo, mis hermanos, debemos hacer nosotros ante una situación difícil. Por ejemplo, un problema con la esposa, un problema con un hijo, un problema en el trabajo, incluso un problema con un hermano en la iglesia. Siempre, pero siempre, mis hermanos, debemos ir al consejo de la palabra de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? La palabra de Dios siempre nos va a decir algo y nos va a decir, calla y haz lo que tienes que hacer. Porque los problemas vienen a nuestra vida porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, acordamos con la esposa hacer algo y no lo hacemos. ¿Qué pasa? Vienen problemas. Acordamos con el hijo o la hija que le vamos a dar algo, no se lo damos. ¿Qué pasa? Problemas. En el trabajo nos contratan para hacer una función específica, no la hacemos. ¿Qué pasa? Problemas. Aún si no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, ¿qué pasa? Problemas. No hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, retomando, Dios por medio del escritor a los hebreos, les habla a los hebreos en los versos 7 al 9 en relación a la incredulidad de sus antepasados cuando lo tentaron en el desierto sin considerar los 40 años en los cuales el Señor se estuvo manifestando en sus vidas. Lo cual también nos habla de un corazón duro porque está cerrado y no le permite ver lo que tiene adelante. Por eso inicia el verso 8 del texto base diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora la palabra endurezcáis tiene el sentido bíblico de ser obstinado o terco en relación a una postura. Por ejemplo, cuando Pablo estaba enseñando acerca del reino de Dios en la ciudad de Éfeso, hubo judíos que endurecieron su corazón y no le creyeron. Les ponemos la escritura en la pantalla. Hechos 19, 8. Dice aquí la escritura. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces es claro que cuando hay un corazón endurecido, no va a creer. Y por lo tanto va a estar viviendo en incredulidad, como pasa actualmente con muchos hombres y mujeres que tenemos a nuestro alrededor, porque no creen en el evangelio derivado a que su corazón está endurecido. Sin embargo, recordemos que aquí el Señor le está hablando a una iglesia y le recuerda un acontecimiento de sus antepasados, para que ellos no vayan a hacer lo mismo. Sobre todo en el contexto que les está hablando. Porque en el contexto le está diciendo que Jesús es apóstol, Jesús es sacerdote, Jesús es superior a Moisés, por lo cual si ellos rechazan a Jesús, como lo hicieron sus antepasados,
significa que su corazón está endurecido y por lo tanto también son incrédulos. Ahora también es importante mencionar que cuando la gente actúa con incredulidad, va a limitar el poder de Dios. Y no porque yo lo diga, mis hermanos, sino porque la Escritura lo enseña y tenemos el ejemplo cuando Jesús estuvo en la tierra y no lo aceptaban como Mesías. Les ponemos la Escritura en la pantalla. Mateo 13:56, cuando estaba allí en su tierra, dice Jesús, o más bien aquí están hablando los fariseos, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero miren lo que dice el verso 18. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de él. Así que cuidado con la incredulidad. Pero también es importante tener atención o cuidado con los extremos, porque hay quienes espiritualizan todo. Como por ejemplo, en una ocasión miré un video de un pastor donde le dice a una de sus congregantes, a ver, tírate allí porque tenía un problema en la espalda, ahorita te vamos a sanar, tienes que tener fe. Se tira la muchacha, se sube en su espalda, le brinca y se le quebra la caja torácica y muere. Ahora, cuando entrevistaron a este pastor, le dijeron qué pasó. ¿Saben qué dijo? No tenía fe. Todo lo espiritualizan, ¿verdad? Así que cuidado con los extremos, que incluso te dicen, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y luego te dicen que hagas lo incorrecto, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con los extremos, sobre todo en el contexto de la fe, para que no seamos engañados por los falsos pastores que dañen a la iglesia de Cristo en lugar de estarla edificando espiritualmente. Entonces vemos que Dios, retomando, le está hablando a los hebreos por medio del Salmo 95 para recordarles los días cuando sus antepasados provocaron a Dios en el desierto, a pesar de que Dios se manifestó en su vida 40 años. No fueron uno, ni dos, ni una semana, ni un año, 40 años viendo las manifestaciones de Dios en su vida. Por eso dice los versos 9 y 10 del texto base, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo cual el Señor también aquí le está hablando de la consecuencia de la incredulidad. Y aquí nos dice que el Señor se disgustó con esa generación. Otra versión dice que se enojó. Y los motivos principales fueron dos. En primer lugar, porque andaban vagando en su corazón. Y en segundo lugar, porque no conocieron sus caminos. Ahora, cuando dice siempre andan vagando en su corazón, como se menciona en el verso 10, se refiere a que su corazón no está centrado en la verdad, sino en la mentira. Y por lo tanto, iban en una dirección incorrecta porque su corazón los estaba engañando. Por eso también que nos dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo cual también nos enseña que si no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a ir en una dirección incorrecta. Un ejemplo clásico. Una joven cristiana se enamora de un joven incrédulo. Cuando la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahora me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta traducción, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Por lo cual,
Si una joven cristiana se empieza a fijar en un joven que no lo es, significa que su corazón la está engañando. O está tomando el control de su vida para hacer lo contrario que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, si la joven cristiana se casa con este joven incrédulo, tarde que temprano van a empezar a llegar los problemas. Porque al chico le gusta bailar, le gusta tomar, le gusta salir con los amigos, pero también va a empezar a disgustarse porque la esposa los domingos viene a la iglesia en lugar de irse de compras con él. Y obviamente como a las mujeres les gustan las compras, van a terminar acompañándolo y dejando de venir a la iglesia. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que también va a empezar a chantajearla y decirle, tienes que ir al baile conmigo, porque si no vas, pues yo voy a bailar con las otras mujeres. Y empiezan los chantajes, ¿verdad? Tómate una copita, mira, no pasa nada, es nada más una copita. Va a estar jalándola constantemente a su mundo. Y a final de cuentas, eso va a hacer que la vida de esa cristiana viva frustrada porque no está glorificando a Dios con su matrimonio. ¿Y por qué? Porque desde el principio agarró un mal camino. Agarró el camino del corazón, que la estaba engañando, en lugar de agarrar el camino que nos dice la palabra de Dios. Ahora sabemos que hay casos que, por la misericordia de Dios, esos hombres incrédulos que se casaron con esposas cristianas, Dios los tocó en una parte en su camino, pero en ese trayecto, sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Y es lo que el Señor nos quiere evitar, ¿verdad? Para que de una vez del principio manejemos, o sea, nos vayamos caminando juntos bajo la dirección de la palabra de Dios. Si así tenemos problemas, imagínense, ¿verdad? Porque el matrimonio es una de ajuste. Pero tenemos que tener una guía para ir caminando hacia la misma dirección. Por ese motivo es, mis hermanos, que la palabra de Dios siempre debe estar sobre o encima de nuestro corazón, o más bien la que controle nuestra vida, porque es la que siempre nos va a guiar a vivir conforme a Dios y no conforme al mundo. Ahora, el segundo motivo por el cual el Señor se enojó con esta generación es porque no conocieron sus caminos a pesar de que Él se manifestó en sus vidas 40 años. Ahora, el sentido bíblico de la palabra conocieron, cuando dice que no le conocieron, se refiere a una experiencia. Como cuando Dios se manifiesta de una forma extraordinaria y a pesar de eso seguimos viviendo como si no hubiera pasado nada. En este sentido, recuerdo en una ocasión, un primo me platicó que su hija, de repente le agarró una enfermedad que no supieron de dónde la agarró, qué pasó. Cae al hospital y empieza el tratamiento y no le encuentran, y no le encuentran, y no le encuentran. Y llegó un momento y le dije, ¿sabes qué? Pues, más vale que te vayas haciendo la idea porque no le encontramos. Pero aparte, te estuvieron pidiendo medicamentos caros. Y lo que hizo es que vendió su casa, estuvo buscando los medios, porque obviamente para él era importante su hija, pero se fue lo de la casa y la hija seguía igual. Pero también me platicó que estuvieron orando por su hija. Y un día de repente la mañana se levanta, como si nada. Y entonces me dice, yo pude ver que el poder de Dios existe, porque los médicos no pudieron hacer nada. Y mi hija se levantó como si nada. Entonces yo aproveché para decirle, ¿y qué hiciste al respecto? ¿Buscaste a ese Dios que viste que se manifestó? Y desafortunadamente me dice que no, lo cual nos enseña que los milagros muchas veces no son los que convierten a la persona, ¿verdad? Y así estaban viviendo los israelitas, porque Dios manifestándose una y otra vez, cualquier cosita y ya no, es que no está Dios con nosotros y cosas así, incredulidad.
Algo, mis hermanos, que desafortunadamente a veces también pasa en la iglesia de Jesucristo, porque a pesar de que Dios siempre está obrando en nuestras vidas de una o de otra manera, a veces tenemos una actitud correcta porque nos quejamos, renegamos, incluso somos infieles a su obra. Y eso, mis hermanos, no debe ser, porque Dios siempre está a nuestro lado y es fiel. Ahora, gracias a Dios no vivimos bajo el pacto de las obras, porque bajo pacto de las obras, aunque Dios era misericordioso y paciente, llegaba a un límite y emitía juicio. Como dice la Escritura en Números 14, versos 11 y 12, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí, ¿es el siguiente? ¿No hay otro? Ahí está. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y después emite el juicio en el verso 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces es claro, mis hermanos, que Dios emitía juicio por la incredulidad del pueblo. Por eso dice el verso 11 de nuestro texto base, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora el reposo siempre estaba relacionado con la heredad que Dios les iba a dar a los israelitas, como se menciona en Números capítulo 12, versos 9 y 10. Se los vamos a poner también en la pantalla. Deuteronomio 12, versos 9 y 10 nos dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os ha de heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Entonces es claro que el reposo se refiere a un lugar donde Dios dará descanso y seguridad. Sin embargo, mis hermanos, este reposo, obviamente para los israelitas, estaba condicionado a la obediencia, pero también a que ellos siempre tuvieran confianza en que Dios haría lo que les está prometiendo. Pero como ellos actuaban con incredulidad, Moisés, como su líder, le pedía a Dios por el pueblo. Veamos ese ejemplo. Vayan a Números nuevamente 14 y leamos a partir del verso 17. Números 14, 17. Números 14, 17 nos dice, ahora pues, yo te ruego, está hablando Moisés, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces, no oirán mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado lo verá. Entonces es claro que Dios escuchaba a Moisés, por eso perdonaba al pueblo, pero a los culpables, es decir, a los que lo estaban irritando, aquí dice que lo irritaron 10 veces. A esos sí los castigó, y el castigo fue que no entraron a la tierra que les había prometido por su incredulidad.
Por eso el texto base nos dice, no entrarán en mi reposo. Y se refiere a la heredad prometida que les había prometido Él. Luego viene una exhortación en el verso 12 del texto base donde nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Definitivamente, mis hermanos, la incredulidad es como un cáncer que mata nuestra fe para creerle a Dios y a sus promesas. Por eso es importante que como iglesia nos estemos haciendo un autoexamen de cómo es realmente nuestra fe, porque nuestra fe no solamente es creer en Dios, nuestra fe también es creerle a Dios. Y la forma, mis hermanos, de manifestarlo es a través del testimonio que tú y yo demos en el diario vivir, porque todos los días ciertamente vamos a tener diferentes tipos de luchas, los cuales ciertamente Dios permite para ver si realmente le creemos. Por eso dice, o le dice a los hebreos y por extensión nos dice a nosotros en el verso 13 y 14. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora la palabra exhortaos aquí se refiere a que cada día nos animemos los unos a los otros, para que nuestro corazón no se vaya a endurecer por el engaño del pecado y nos haga apartarnos del evangelio o de la obra de Cristo, porque somos participantes de Cristo, o como dice otra traducción, hemos llegado a tener parte con Cristo. Y por lo tanto, debemos de retener firme hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio, es decir, desde el momento que creímos en el Evangelio. Por eso Dios en los versos 15 al 19 vuelve a remarcar el acontecimiento del pasado para que los hebreos cristianos del primer siglo no vayan a caer en el mismo error de sus antepasados cuando actuaron con incredulidad. Está remarcándose. Por eso nos dice los versos 15 al 19, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Definitivamente, mis hermanos, el énfasis de esta porción o de esta escritura es para que nosotros como iglesia no vayamos a ser incrédulos como lo fueron los israelitas en el pasado cuando Dios obró en sus vidas. Pero también para que no vayamos a ser incrédulos cuando Dios nos hable por medio de su palabra. Por eso el título, si oyeres hoy su voz, ¿qué harías? ¿Será acaso quedarnos como si no hubiéramos escuchado nada? Habló, pero nos hacemos de la vista gorda, como se dice coloquialmente. O actuamos en obediencia a la instrucción que Él nos está dando en su palabra. La cual, mis hermanos, definitivamente va a ser una decisión personal. Cada quien toma su decisión. Por eso yo los invito como pastor a que no vayamos a cometer los mismos errores que cometieron los israelitas cuando Dios se manifestó en sus vidas por 40 años y ellos actuaron con incredulidad porque no le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos solo pusieron énfasis en sus necesidades personales, lo que a ellos les faltaba, en lugar de estar confiados en las promesas de Dios. Por eso Dios, por medio de Santiago, nos dice lo siguiente, y con esto voy a terminar. Santiago 1, versos 19 al 25. Nos dice aquí la Escritura. Es más, véanlo en su Biblia. Santiago 1, versos 19
al 25. Nos dice aquí la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ellas, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, me gusta cómo traduce el verso 25, otra versión, y nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así que, mis hermanos, si oímos hoy su voz, aprendamos a ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Porque si ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, entonces vamos a ser bendecidos, y no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo dice en su palabra. Entonces, como conclusión, aprendamos a no ser una iglesia incrédula, dudando del poder de Dios en nuestras necesidades, porque si tenemos hambre, tenemos sed, tenemos falta de trabajo, incluso estamos enfermos, esto, mis hermanos, no debe ser un motivo para poner a prueba a nuestro Dios, como lo hicieron los israelitas cuando dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así que cuidemos de no endurecer nuestro corazón a su palabra cuando nos hable, porque Dios quiere darnos siempre dirección para que vayamos por el camino correcto, es decir, el camino que glorifica a Dios y por lo tanto es el que va a traer bendición a nuestra vida. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra, que a veces viene y nos golpea como una roca que nos quiere desbaratar, pero sabemos que tú lo haces para nuestro bien, Señor. Porque la verdad, a veces, sin darnos cuenta, actuamos como el pueblo de Israel, con un corazón que no te glorifica, Señor, con malas motivaciones a veces, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia que no sea incrédula, una iglesia que siempre esté confiando en ti, una iglesia que se dé cuenta de todo lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor, incluso dentro de nuestras vidas, porque tú eres poderoso y siempre te manifiestas en nuestra vida. Es más, el día de hoy estamos aquí vivos por tu misericordia. Tú te manifestaste para que hoy sigamos con vida, porque la realidad es que muchos el día de hoy no despertaron, pero nosotros aquí estamos porque en tus propósitos querías que viniéramos, nos reuniéramos como en la iglesia y escucháramos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra nos guía, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos exhorta. Pero te pido, Padre, que nos ayudes a que no seamos una iglesia solamente como oidor olvidadiza. Que nos hablaste al corazón y lo olvidemos. Sigamos haciendo lo que no debemos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, porque sabemos que la obediencia, aunque no estamos bajo el pacto de obras, la obediencia trae bendición a nuestra vida, porque tú eres un Dios amoroso, porque tú eres un Dios que nos quieres bendecir, pero a veces tienes que sacar el cinto y darnos duro para que soltemos aquello que nos hace daño, Señor. Así que, mi Dios, pues yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu iglesia y
y por el gran privilegio que me das de poder compartirla con mis hermanos, donde ciertamente primero hablaste a mi corazón. Así que yo te pido, Señor, que nos perdones a veces por la incredulidad que manifestamos, incluso sin darnos cuenta, pero que aprendamos a ser una iglesia que siempre esté confiando, no lo que dice un pastor, sino lo que tú dices en tu palabra, porque tu palabra es verdad y es la que nos va a guiar y es la que siempre nos está ofreciendo palabras de vida. Así que, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén.